¿Alguna observación sobre Eurovisión de este año que estuvo tremendamente envuelta en escándalos políticos? Una sola. Y la dije. Y lo voy a decir otra vez. Muchísimas gracias a todos los que le hicieron la vida imposible a una cantante y a sus bailarines, que la amenazaron de muerte, que le gritaron todo tipo de injurias, ofensas, le hicieron objeto de todo tipo de humillaciones, porque gracias a eso han conseguido finalmente el alto al fuego en Gaza. Muchas gracias. Son ustedes unos activistas verdaderamente admirables. El esfuerzo que han hecho en favor de la paz, en favor de la concordia y en beneficio de los gazatíes, que son las víctimas en este caso, pues es enorme. Son ustedes la repera, qué buenos que son, y felicítense por haber logrado lo que han logrado. Y si no lo lograron, pregúntense entonces qué carajos estaban haciendo. ¿Qué carajos estaban haciendo? Que la chiquilla represente a Israel, y pues sí. ¿Y también estarías en contra de que alguien representara a algún país musulmán? Ah, no, porque los musulmanes son los buenos y los judíos son los malos, ¿o cómo es la cosa? Cuando se trataron se dejó de invitar a rusos a ferias del libro y a cosas de ajedrez, rusos que no estaban dentro de federaciones estatales, que no estaban representando al Estado ruso, no a la radiotelevisión de un país. Yo dije que las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania no tenía por qué incidir en los ciudadanos rusos que viven aquí conmigo, que simple, y ni siquiera de ser posible en los ciudadanos rusos comunes y corrientes, que no puedes perseguir a alguien por lo que hace su gobierno, y mucho menos en Israel hay un descontento enorme en contra de Netanyahu. Pero hemos llegado a la idea. Hay gente que te dice con toda la razón del mundo, y por supuesto es cierto, no todos los palestinos son Hamás. Por lo tanto, si quieres atacar Hamás y atacas a los palestinos comunes y corrientes, pues estás haciendo mal. Y no todos los israelíes son Netanyahu. No todos los israelíes están con Netanyahu. Hay muchísimos israelíes que están en contra de lo que está pasando en Gaza. Y una chiquilla de 23 años no tiene por qué cargar con todo el rechazo que puedas tú sentir a las acciones brutales de Netanyahu en Gaza. No es razonable. Es como pegarle a un chico musulmán por lo que pasó en las Torres Gemelas. El chico musulmán que probablemente trabaja normalmente en Francia o en Barcelona o en Múnich, y darle 2 sopapos porque los musulmanes cometieron un acto terrorista. Oye, no. Pues es que parecemos niños o parecemos salvajes del siglo XV, incapaces de entender la diferencia entre un gobierno y su población, entre un ciudadano y un gobernante. La trataron a la cantante israelí como si fuera el general a cargo del ataque en Rafah. Hombre, no. No es así como vas a resolver, y no resuelves absolutamente nada. Vi un vídeo de un tal Diego Rusarín legitimando los actos de terror de Hamás, diciendo que no tiene ninguna falla moral. Hombre, qué bien. Bueno, está bien. Yo de joven tenía yo gente que legitimaba todos los actos terroristas. A ETA, al Ejército Rojo, a la banda Baader-Meinhof, el Ejército Rojo en Japón, la banda Baader-Meinhof en Alemania. Sí, hay gente que justifica todo eso. La historia nos ha demostrado que así no se avanza. Entonces, la gente que se interesa por entender la historia puede concluir de manera muy razonable que esa no es la manera de impulsar hacia adelante una sociedad, que hay que buscar otras formas, lo cual no quiere decir que la sociedad sea perfecta otra vez. Pero si este personaje cree que está muy bien que se asesine a la gente que va a un concierto, a civiles inocentes, normales, comunes y corrientes, solo espero que a él nunca le toque ser víctima. Solo espero que nunca le toque ser víctima, porque reúne todas las características para hacerlo. ¿Qué me da la impresión de que usted apoya a Israel en este conflicto? Porque eres tonto.
Básicamente porque eres tonto. Porque tratar de asumir una posición razonable en defensa de los gazatíes sin atacar a todos los israelíes y a todo Israel es considerado por los imbéciles como sionismo. Necesito apoyar a Hamás y pedir la destrucción del Estado de Israel y la muerte de todos los que ya nacieron allí desde 1948 para que ustedes estén contentos. No basta que defienda yo a los gazatíes en contra de la barbarie de Netanyahu. No basta que reclame yo la solución de 2 estados desde hace muchísimos años. No basta que haya dedicado enormes esfuerzos periodísticos a la defensa de los palestinos que no son Hamás. Ustedes no quieren eso. Ustedes quieren que tome partido en favor del terrorismo, de Hezbollah y de Hamás. Como no lo voy a hacer, haz lo que quieras.